Bueno, Alicia, en nombre del Centro de Historia PSI de la Biblioteca Nacional, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para participar en el ciclo de protagonistas de la historia PSI argentina, acá en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Quería, en tu carácter de muy reconocida especialista en el dominio de la salud mental y la salud pública, de la salud mental comunitaria, o sea, no solo en Argentina, sino también en América Latina, invitarte a contarnos un poco esa historia de vida tan larga que tenés por detrás, tan rica. Y sobre todo me interesaba hoy que habláramos de vos. O sea, vos como protagonista de esta historia PSI argentina, que también es tan larga y tan rica. Y para empezar a hablar nomás, me gustaría que empezaras contándonos de tus orígenes en Córdoba. De mis orígenes de Córdoba. Vamos a empezar por mis orígenes, algo sobre lo cual yo suelo comentar últimamente, pero no porque sea una historia particularmente interesante, sino porque utilizo el ejemplo de mi historia para pensar la diversidad impresionante de configuración de América Latina en sus orígenes, en su cultura, en quienes nos configuramos subjetivamente, ¿no? Entonces, yo nací en Córdoba, soy profundamente cordobesa, fue parte de mi identidad ser cordobesa. De hecho, he vivido las 2/3 partes de mi vida fuera de Córdoba y hablo como cordobesa. Como suelo decir, perdí el camino de regreso. Pero es casi azaroso, podría decir, porque yo tengo una abuela judía ucraniana, un abuelo ruso, un abuelo de origen alemán y una abuela de origen italiano. O sea, prácticamente, y nací apenas terminada la Segunda Guerra, ¿no? Quiere decir, tenía contenidos las partes del conflicto, una parte de las víctimas. Fue mi abuelo alemán el que me llevó a ver la filmación documental de los juicios de Nuremberg, porque era profundamente antinazi, curiosamente. De esa familia, mis abuelos paternos, o sea, estos que llegaron, vaya a saber de qué pogrom, pero la historia de familiar dice que además mi abuelo era o menchevique o eserista durante la insurrección de 1905, o sea, había un antecedente político, y él llega y se hace irigoyenista acá. O sea, la política también marca la historia familiar, pero estas son personas que decidieron no hablar su idioma delante de sus hijos, cosa muy frecuente en la migración de América Latina también, la pérdida del idioma de origen, una renuncia al idioma materno en la crianza de sus propios hijos. De hecho, mi padre hablaba guaraní y no hablaba el idioma de sus padres, ¿no? Y tu padre. Claro. Lo has mencionado varias veces como una figura importante en relación a la vida política. Sí, claro, porque mi padre era un militante radical desde muy temprano, ¿no? Fue profundamente antiperonista, no obstante lo cual, él se recibió poco antes del gobierno peronista y con el momento de casarse con un crédito hipotecario hace una casa de 2 plantas donde tiene su estudio, se desarrolla económicamente, llega a ser un funcionario político del gobierno de Ilia, llega a ser un funcionario político diputado del gobierno de Alfonsín y termina su carrera política cuando es de los diputados radicales que vota en contra de las leyes de impunidad, digamos, ¿no? Pero volviendo a vos en sí. Córdoba, contame un poco cómo fue que te orientaste para el campo de la psicología, tus estudios en Córdoba en aquella época. Bueno, mi abuelo le regaló a mi hermano mayor el chiste y su relación con el inconsciente cuando yo era chica. O sea, era un hombre muy culto, digamos, ¿no? Mi hermano tomó eso, que ha sido médico psiquiatra, mi hermano mayor, pero yo en realidad quería ser veterinaria, pero la carrera de veterinaria no existía en Córdoba. Y mi padre me dijo que yo no me iba a ir a estudiar a La Plata teniendo la Universidad de Córdoba, y me parece que no quería que como hija, mujer, me fuera a estudiar a La Plata. Entonces me hice una orientación vocacional con una profesora de esa época que me dijo que estaba entre las ciencias biológicas y las filosóficas, cosa que yo ya sabía,
Entonces le dije medicina, y me dijo, no, medicina no es carrera para una mujer. No estaba designada para estudiar Derecho por mi padre, digamos, para ser su sucesora, creo que esos eran mis hermanos varones, y elegí Psicología. Después estudié Medicina. Hice 2 años de Medicina antes de recibirme de psicólogo. Yo me recibí muy rápido. Y contame un poco del clima universitario, qué época estamos ahí en viene Córdoba. el tema. Mi familia era una familia acelerada, me pusieron con 5 años en primer grado, entonces cuando terminé la primaria, la secundaria, era el 69. Y entré a la facultad el año del Cordobazo. Entonces entré a la facultad y debuté, casi te diría, simultáneamente en la filosofía, en la biblioteca mayor, fue la primera materia que rendí, filosofía, y el activismo, las asambleas, la participación política, el debate, todo en el mismo paquete, en la ciudad universitaria de Córdoba, que también tenía un comedor estudiantil donde transcurría la vida política de la universidad, ¿no? Y la Facultad de Filosofía y Humanidades, que a diferencia de otras facultades, como podría ser Derecho o Medicina, no tenían prioridad las agrupaciones que nosotros llamábamos después reformistas, el MNR, la Franja Morada, etcétera, sino que empezaban a aparecer grupos independientes. ¿Y profesores o autores que te hayan marcado en esa época que recuerdes ahora? Profesores, algunos por los cuales luchamos mucho. Por ejemplo, Historia de la Psicología, colocarlo a Gerardo Mansur en su momento. Nosotros, lo que pasa es que yo entro en la facultad, era el 69, estábamos durante la dictadura de la NUCE, ¿no? Entonces, no había consejo directivo, no funcionaba la reforma universitaria. Al rector lo nombraba el ministro de Educación, el ministro de Educación nombraba al rector, el rector nombraba a los decanos nombraban a los profesores, estaba todo armado así. Y entonces hicimos un movimiento estudiantil el movimiento estudiantil se movía en asambleas y toma de decisiones en asamblea, y en algunas de esas asambleas nosotros rechazábamos algunas cátedras y colocábamos otras. Entre esas, una de las cátedras que se terminó colocando fue una cátedra colectiva donde estaba Néstor Braunstein, Frida Saal, Marcelo Pasternak y Gloria Benedetto. Ese equipo de gente de esa cátedra se exilian completo en México y publican un libro que se llama Psicología, Ideología y Ciencia, muy altuseriano, que después pasa a ser casi, podría decir, documentación oficial, bibliografía oficial en casi todas las carreras de psicología de México. Con prólogo de Mary Langer, curiosamente. Con un prólogo de Mary Langer, exactamente. Y del cual yo recuerdo muy bien el texto sobre Piaget, es muy interesante, ¿no? Es un libro muy altuseriano que los mismos autores que después forman un grupo muy lacaniano terminan no autorizando su republicación, ¿no? Bueno, esa cátedra, la primera clase de esa cátedra la di yo, porque nosotros habíamos constituido la cátedra, habíamos sacado al profesor que tenía, lo habíamos sacado al profesor, y estamos constituyendo esta nueva cátedra, y hubo un desorden, un malentendido, y entonces el día de la primera clase no vinieron los profesores. La siguiente sí, ya se hicieron cargo ellos. Entonces alguien me dijo, Alicia, vas a dar la clase. Y yo hice la introducción a la psicología. Y cuando decís nosotros, ¿quiénes éramos nosotros? Nosotros éramos agrupaciones estudiantiles independientes, que después algunas se configuraron en grupos políticos, como el área sindical, inclusive algunos con área clandestina, digamos, ¿no? Pero en ese momento se había roto el Partido Comunista, por ejemplo, y había aparecido el PCR. Y había una serie, por lo menos en filosofía, qué sé yo, había una serie de grupos, algunos eran después cooptados por otras corrientes, pero había una serie de grupos de corte independiente, estudiantil. Esa fue inicialmente en el 69
en el cual yo participo, inclusive llego a participar había una asamblea, un encuentro de representantes de las asambleas de cada facultad, y ahí se tomaban decisiones, ¿no? O sea que ya toda tu formación universitaria estuvo muy marcada por la militancia estudiantil. Claro, no era una militante estudiantil. Claro, ¿qué tenían estos militantes estudiantiles? Que éramos muy estudiosos, además. O sea, yo me acuerdo que salíamos de una clase y le dábamos debate a los profesores, después salíamos de una clase y nos quedábamos charlando. Recuerdo una compañera que murió tempranamente porque la mataron durante la dictadura, con la cual preparé 2 materias que era muy difícil estudiar con ella porque ella tenía un pensamiento crítico muy agudo, pero entonces estábamos apurados por preparar la materia y ella se detenía para hacer la observación crítica, ¿no? Y ahí, digo, para avanzar un poquitito... Me preguntaste por profesores. Sí. Además, estaba el grupo Plataforma, Documento, Mari Langer, Tato Pavlovsky, todo lo que se empezaba a pensar y producir en la Argentina que nos llegaba a nosotros desde Buenos Aires. Y además, apenas, te podría decir, apenas recibida, llega Lacan a Córdoba, pero no llega como llega a Buenos Aires. O sea, hay una historia del interior que no está escrita. Por ejemplo, todo el mundo conoce la experiencia del Lanús, pero yo creo que no quedó nada registrado de la experiencia de Clínicas de Córdoba, que es un servicio comunitario que se brinda desde el hospital, etc. Y cuando uno dice Lacan en la Argentina, ¿en quién piensa? En Mazota. Con toda razón, por cierto, ¿no? Con toda razón. Pero a Córdoba llega un psicoanalista uruguayo que venía de formarse en Francia y forma su primer grupo de estudio de Lacan en esa época. Que me acuerdo, bueno, ¿por qué lo digo? Porque además yo ya al final de la carrera me formaba en los seminarios viajeros de la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina. Teníamos dos reuniones semanales, uno de teoría y técnica y uno de supervisión, uno de teoría y otro de práctica, digamos. Podría decir los nombres. De los... Pero este uruguayo, si no recuerdo mal, era Franchieri. Osvaldo Franchieri. Él se asienta en el Cerro de las Rosas, que era un lugar atípico para tener un consultorio, porque es como decir en San Isidro, digamos, ¿no? Y se asienta ahí y desde ahí forma su primer grupo de analizantes y de estudiantes. Con gente de ese grupo, yo me analizaba desde antes de que ellos formaran el grupo, con Eli Peretti, que era la mujer de Oscar del Barco, la pareja de Oscar del Barco. Y estudiaba con Nuni Maldonado, que acaba de morir recientemente. Estudiábamos, y me acuerdo que eran estudios, porque leíamos Lévi-Strauss, leíamos... de Lacan solamente se había publicado en esa época un libro del siglo XXI que se llamaba La lectura estructuralista de Freud, que según Nuni estaba muy mal traducido. De hecho, yo todavía tengo el ejemplar, muy traducido, muy corregida las traducciones, porque Nuni le cuestionaba mucho la traducción, pero además que ese título, La lectura estructuralista, son los escritos unos, digamos, pero se llama La lectura estructuralista de Freud porque era la época del estructuralismo y se pensó que esto iba a tener más venta, presentarlo como la lectura estructuralista de Freud. Lacan se enojó mucho con ese título. Lacan se enojó mucho con ese título, me imagino, claro. Pero yo creo que lo que a mí me llegó era que había sido una idea de la editorial para la venta. ¿Mm? Y circulaba un librito de Leclerc que se llamaba Psicoanalizar. Después cayó en desgracia Leclerc y Mustafa Safwan desaparecieron de la escena directamente. Y estudiábamos antropología estructural, digamos, Lévi-Strauss, y lingüística con Saussure. Ahora, de esto es una anécdota que la quiero decir porque es muy breve. Yo lo fui a ver a Osvaldo Franchieri una vez. Me acababa de recibir y le digo, yo quiero ser psicoanalista, y me dice, lea poesía. El consejo que me dio, lea poesía.
Había una cierta dogmatización temprana alrededor de una especie de élite. Pero vos nunca fuiste, por ahí a diferencia de muchos de tu generación, completamente seducida por el psicoanálisis. O sea, fue algo que fue parte de tu bagaje cultural, diría, pero no creo que haya sido algo que te atravesó como otros que se dedicaron exclusivamente al psicoanálisis. Y cuando dejé el catolicismo, del cual fui militante en la adolescencia, no tuve más religiones. Creo que es un problema, como una especie de posición subjetiva, ¿entendés? O sea, yo estudiaba, por ejemplo, el Capital. Yo estudiaba el Capital con un grupo de gente que estudiaba el Capital, que eran todos economistas, además. De hecho, Néstor Brownstein fue profesor mío en la maestría en México, y el trabajo que hice para la materia que cursé con él, que era epistemología, fue sobre el fetichismo de la mercancía, sobre el capítulo del fetichismo de la mercancía. Pero nunca fui una marxista dogmática. Yo no me identifico. A ver, no construyo identidad con las teorías. Me da esa impresión, no construyo identidad con las teorías. Bien, muy claro como definición. Estoy profundamente agradecida. Voy a nombrar a algunas personas. Vos dijiste profesor, el doctor Jorge Vinocourt de la APA, con el cual cursé los seminarios de teoría esos 2 años. Un cuidadoso estudioso de las formaciones del inconsciente en el sentido freudiano clásico. Trabajábamos texto por texto. La interpretación de los sueños nos llevó 1 año. Y para mí fue maravillosa experiencia. Entonces no es que yo después tiraba, no obstante lo cual, apoyaba profundamente el grupo Plataforma. ¿No? ¿Y en qué año te recibiste? Yo entré a la universidad en el 69 y me recibí en el 72. Además, rendí tercera parte de la carrera libre y estudiaba medicina además. ¿Y esa primera parte de la práctica profesional recién recibida, años 70, en esa efervescencia? Me recibí en el 72, cumplí 21 años me recibí a los 20 años, cumplí 21 años en diciembre del 72, me casé en diciembre del 73, en enero del 73 me detuvieron y me juzgó la Cámara Federal por el terror ese mismo mes, después de casarme. Fui de los amnistiados de la subida de Cámpora. Y a ver, ¿cómo fue el inicio de tu práctica profesional en ese contexto? Bueno, yo era muy joven, entonces ¿quién diablo va a confiar en una persona que tiene la edad de sus hijos adolescentes? Tenía 21 años, 20 años cuando me recibí. Pero además, yo quería hacer clínica de niños, quería trabajar con niños. Y en realidad, y pese a que ya estudiaba Lacan, etcétera, etcétera, hice un cierre de mi carrera. Le agradezco mucho a Domingo Nani, un psicoanalista que era compañero mío de facultad de Entre Ríos, que después se volvió a Paraná, fuimos muy amigos, que me invitó a hacer una experiencia de investigación en observación de lactantes. Esa experiencia de observación de lactantes que duraba 1 año, ¿no? Que era ir 1 vez por semana a una casa donde primero estaba por nacer un bebé, después nacía y después iba uno a observar los vínculos, cómo se iban armando los vínculos. Es una tarea de observación no participante y la hicimos y después dictábamos un seminario sobre eso. Eso motivó que yo me quisiera ir, acabo de ver que la han cerrado, a la Tavistock Clinic, a estudiar observación de lactantes, a seguir en esa línea. De hecho, nos íbamos con el papá de mi hijo mayor, sacó la beca del British Council, nos íbamos en el 75, nos teníamos que ir nos íbamos a Inglaterra. Y yo me iba a la Tavistock Clinic y él se iba a hacer una formación en su profesión. Y quedé embarazada de mi hijo mayor y me dediqué a criar un lactante en lugar de observar lactantes, digamos. No me arrepiento en absoluto. Quiero decir, no, esto no tiene nada que ver con mi posición con la ley IBE, etcétera, pero yo soy de teoría de que no todo hijo no planeado es no deseado. El deseo tiene vueltas muy complejas. Y éramos muy jóvenes y ya se venía el país abajo. Bueno, terminé yéndome a México en el 76
muy abruptamente con este niño que era un bebé de pocos meses, digamos, ¿no? Pero en ese momento de mi formación en la carrera, porque todavía no entra el tema de la salud pública, ¿entendés? Sí entra una especie como de doble vida por la cual a mí me interesaba lo social. Me interesaba la cuestión de la medicina, porque yo estudié 2 años de medicina, de hecho rendí las materias del primero y segundo año de medicina. Lo que pasa es que después terminé la carrera de psicología y empecé a trabajar. Ese trabajo, ese primer trabajo, esos primeros 2 trabajos, marcaron mi entrada en el tema de interdisciplina. Y yo lo he mencionado muchas veces. Porque ninguno de los dos, si bien yo trabajaba en clínica de niños y me interesaba eso y supervisaba eso, y tenía algunos pacientes adultos, pero es como te digo, prácticamente tenía la edad de un adolescente, ¿no? Entré a trabajar al Consejo Provincial de Protección del Menor de Córdoba y me mandaron al área correccional varones, o sea que tenía 20 años y trabajaba con menores delincuentes, como les decían en esa época, que tenían 2 años menos que yo, en áreas correccionales, con una abogada que manejaba institucionalmente las situaciones, evitando motines, etcétera, con la cual aprendí más sobre psicología institucional que en la facultad, sobre manejo de grupos, etcétera. Y fui convocada a trabajar ad honorem en un servicio, en el primer servicio de terapia intensiva neonatal que se instalaba en Córdoba. Y ahí trabajamos toda la cuestión de la vinculación madre-bebé en las terapias intensivas neonatales y cómo la terapia intensiva neonatal fracturaba el vínculo. Y muy tempranamente para Córdoba, quiero decir, y tempranamente para la Argentina, porque estábamos todavía en el periodo en que Escardó y Gian Antonio trataban de introducir lo que fue esa escuela de pediatría argentina pensada en términos de componentes subjetivos e interdisciplinarias, muy tempranamente pensando en la cuestión de una terapia intensiva para bebés que no deteriorara, que se abordara interdisciplinariamente y no deteriorara el vínculo madre-bebé. Y de pronto, 76, México con un hijo de meses. Voy a decir una cosa que me da mucha vergüenza, y la dije el otro día. La peor materia de mi carrera secundaria fue geografía. No sé por qué yo no ubicaba bien la geografía, ¿viste? No. Yo creía que la Ciudad de México quedaba en la costa. Juro que llegué a México creyendo que tenía playa, ¿entendés? Estabas condenada a una vida mediterránea. Y estaba en el medio de las montañas. Y además quiero decir algo, para mí, criada en Córdoba, el este, el oeste, el norte y el sur se organizaban por las montañas. O sea, por la sierra. Para el lado de la sierra estaba el este. El otro era el oeste, el norte y el sur. Listo. Y se organizaba el espacio. México está rodeado de montañas, pero además no se los ve. ¿Entendés? Y Buenos Aires, que luego tenía otra ciudad, todo es plano y jamás he entendido cómo los porteños dicen para el lado del río si no lo ven. ¿Entendés? Algo de mi posibilidad de ubicación espacial se perdió para siempre. Pero eso no es únicamente un problema de ubicación espacial, ¿eh? Me llevó bastante tiempo. Yo he sido muy fascinada con México. Yo agradezco haber conocido México. No sé qué hubiera pasado si hubiera estado en Inglaterra, digamos, ¿no? Pero qué hubiera sido mi vida si hubiera sido esa beca a Inglaterra, etc. Pero estoy fascinada de haber vivido en México. ¿Cómo fue la acogida en ese momento tan dramático, por decirlo de alguna manera? El exilio en México era muy organizado y solidario. Era, por decirte un ejemplo, yo he participado en eso. Había gente que iba al aeropuerto, íbamos al aeropuerto, porque cuando llegaban los aviones de la Argentina, a veces llegaba la gente que había salido PEN, por presos que salían por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que no les decían ni a dónde iban, ¿entendés? Y se bajaban de un avión y a veces no había quien los espere.
o llegaban familiares desorientados, porque no era la época del WhatsApp, el celular, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, una vez llegó el avión de aerolíneas, se fue todo el mundo y se quedó una señora. Una señora que venía a visitar a su hijo que trabajaba en la Universidad de Querétaro. Y no tenía la dirección exacta y él no había recibido el telegrama. Lo único que sabía era el barrio donde estaba. La llevamos a Querétaro, le encontramos en la casa al hijo. O llegó una vez una chica, esa yo no estaba en esa, pero me lo contaron, una chica que era de las ligas agrarias, una campesina de las ligas agrarias del Chaco, que llegó, la bajaron del avión y nunca había visto una puerta que se abriera. En los aeropuertos, en el aeropuerto de México, las puertas se abrían solas. No solo nunca había viajado en avión, nunca había visto que se abriera una puerta. Y llegaba a la ciudad más poblada del mundo. Y no había nadie esperándola. No sé si... Sí, entiendo perfectamente. Sí, pero eso, vos sentías que había, aún el edificio donde yo vivía era un edificio que teníamos comunicación entre nosotros, etcétera. Me anoté en la maestría en psicología clínica, que la cursé en la UNAM. Y el primer año trabajé en un instituto familiar de atención clínica dependiente de la Universidad Anáhuac. Después ya me fui a trabajar a la UNAM, a la ENEP Aragón, en ese momento una dependencia al norte, que quedaba en una zona en la zona de Ciudad Nezahualcóyotl, más o menos, en una zona pobre, digamos, del Distrito Federal, de la periferia del Distrito Federal. Tuve una experiencia muy buena, todavía me comunico con algunos alumnos de allá, que ya se están jubilando. ¿Y cómo se fue modelando tu práctica profesional ahí, en ese exilio, en ese comité de solidaridad, en vinculación con los exiliados de toda América Latina, ese ambiente tan particular? Y vos tenías 24, 25, 26 años. Yo llegué a México con un hijo de 11 meses, una valija de 20 kilos y $1.500. Así. Que encima descubrí que en México $1.500, hacía 75 años que no devaluaban la moneda en México, más o menos. Y me tocó la primera devaluación. Y entonces no era $1.500, era mucha plata acá en la Argentina, en México no era. El papá de mi hijo ya estaba ahí. Pero estaba trabajando él sí en la UNAM, porque él tenía una carrera, era ingeniero electrónico, entonces entró fácil a trabajar a la UNAM. Pero estaba gestionando los papeles y no cobraba. Entonces, en ese lapsus yo empecé a trabajar en la parte de clínica de niños y atención familiar de ese instituto dependiente de la Anáhuac, que era una de las universidades más caras de las élites, de mayor cantidad de dinero de México. Yo nunca había conocido gente con tanto dinero. Y ahí, en la clínica, había un problema, a mi gusto, muy serio, que yo atendía niños que consideraban que yo era parte del servicio. Empecé a pensar que hasta en las infancias la cuestión transferencial podía estar atravesada ahí mismo por lo social. Yo no era el doctor Freud en Viena, ¿entendés? Ni era una psicoanalista de niños en Córdoba, de clase media. Estos chicos iban a colegios carísimos que tenían servicio doméstico el aula. O sea, si ellos se dejaban la mochila, mandaban a buscar la mochila con una empleada, porque había que entrenarlos para dirigir servicio. Entonces me acuerdo perfectamente cuando uno de ellos se enojó por un señalamiento que le hice yo, me miró, era un amor el pibe, digamos, yo no, me miró y me dijo: Alicia, ¿tú sabes que si yo se lo pido, a mi padre te hace echar de este país? O cuando un día salía yo, me iba para tomar el transporte colectivo y estaba uno de los chicos en la puerta, lo mira el chofer y le dice: ¿llevamos a la doctora? A ver, y contame entonces brevemente cómo fue el pasaje de eso a Nicaragua. A ver. Ahora no, eso era una parte. En esa parte yo paso después a la UNAM, que la estaban construyendo la ENEP Aragón, que tenía alumnos que venían de sectores marginales, contentísima, ¿eh? Pero además participaba desde mi llegada en
acciones de solidaridad. Esta es la parte de salud mental. Acciones de solidaridad que habían configurado dentro del Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino. Había dos comités, ese y el CAS, el Comité Argentino de Solidaridad. Diferencias políticas, digamos, ¿no? Acá quiero hacer una aclaración. Había una guardería, el COSPA tenía una guardería para los hijos de los exiliados. Y yo decidí no mandar a mi hijo a esa guardería, sino a una guardería mexicana del barrio. Porque pensé que la forma de amar un país era amar el país donde se vivía. ¿No? No estaba muy de acuerdo con esta crianza, pero bueno, esas eran diferencias políticas que había en ese momento. Ese comité de solidaridad, ahí es que entro en contacto con Mary Langer, con Silvia Berman, estaba Miguel Batraj, estaba Nacho Maldonado. Era un grupo, Beatriz Aguad, que lo nombro porque estuvo muy poco tiempo en el equipo de Nicaragua, pero con ella publicamos nuestro primer trabajo de la revista FEM sobre la represión política y los niños. Un trabajo que fue presentado internacionalmente, salió en una revista francesa, etc. ¿No? En esa línea, yo entro ya en ese equipo por la parte de asistencia a niños. Prestábamos asistencia solidaria a exiliados del Cono Sur y también después se entra en contacto con el Frente Sandinista previo al triunfo de la Revolución Sandinista, cuando empiezan a llegar los exiliados nicaragüenses que venían exiliados por el gobierno de México durante luego de la insurrección de Estelí, cuando empieza todo el proceso nicaragüense. Entonces nosotros ofrecemos un servicio particular que me acuerdo perfectamente cuál fue nuestra reunión. Estaban los exiliados, estábamos nosotros, hicimos un servicio de asistencia clínica que tenía componentes grupales, componentes terapéuticos, etc. Esto se continúa después del triunfo sandinista por un vínculo especial porque hubo una brigada médica que fue, en esa brigada médica que fue durante la guerra, estaba Silvia Berman, la hija de Gregorio Berman, que además de ser parte de la historia de la salud mental en la Argentina, fue parte de la reforma universitaria, digamos, ¿no? Es un personaje que todavía vivía cuando yo entré a la universidad, todavía lo fui a escuchar alguna vez. Bueno, Silvia Berman establece el contacto por el cual se crea el equipo internacionalista de Solidaridad México-Nicaragua. Y a mí, ella había sido miembro de la brigada Adriana Aidar, si no recuerdo mal, ¿no? No me acuerdo el nombre de la brigada, era una brigada médica. Y bueno, y se forma este equipo cuyo objetivo era brindar capacitación y asesoría en el campo de la salud mental en este país que tenía 14 psiquiatras en todo el país, creo, de los cuales la mitad ya se habían ido. Tenía un hospital psiquiátrico clásico y tenía una facultad de medicina que estaba en plena reforma, y en esa facultad de medicina, además de un decano con el cual siempre tuvimos muy buena vinculación, que estaba en León y que quería dar otro tipo de formación médica que necesitaban, en esa facultad de medicina estaba Juan Zamaja, posteriormente profesor acá de la Facultad de Psicología y Epistemología. Juan venía de Costa Rica de hacer un ejercicio ahí, un ejercicio curricular que era el eje estudio-trabajo en la formación de los médicos, del cual voy a hablar luego, que me pareció, en el cual participamos Nora Lichiri y yo como miembros del equipo. Este equipo empieza a colaborar con Nicaragua muy organizadamente, lo dirigían en ese momento Silvia Berman, Mary Langer y Nacho Maldonado. El equipo ya tenía internamente una parte que éramos psicoanalistas y una parte que eran sistémicos, porque Nacho Maldonado, que venía del psicoanálisis, sin embargo, había virado a la línea sistémica de Palo Alto. Y entraba, por ejemplo, un chileno, Javier Vicencio, que era del equipo de él, y entonces nosotros, como parte de nuestra formación como el equipo, ahí viene otro tema de interdisciplina. Nosotros vimos muchos videos de terapia sistémica, porque más allá de las diferencias que pudiéramos tener, nosotros teníamos que trabajar en equipo,
Y la verdad, que muchas de las intervenciones sistémicas después las discutíamos teóricamente. Me acuerdo que alguna vez Nacho Maldonado dijo que el libro de Matt Manoni, la primera entrevista con el psicoanalista, dice, es absolutamente sistémico. Dice sus intervenciones, ¿no? Entonces, y además, es ahí donde yo empiezo, yo en mi formación como docente de maestría y como docente de la UNAM ya, había hecho un curso de estadística y me formaba en investigación y tenía a mi cargo una cátedra de investigación. Entonces esta formación en investigación es la que hace que yo empiece a colaborar con Silvia Berman en la parte de planificación y salud, y planificación y salud mental. Bien, ahí te voy a preguntar dos cosas. Uno, cómo se organizaban para ir a Nicaragua, cómo se organizó este grupo internacionalista. Y la otra cosa que me gustaría que incluyas en la foto, sin entrar por ahí tanto en detalles, pero ¿qué implicaba Mary Langer en ese grupo, en ese momento de su vida? Yo quise mucho a Mimi. No voy a decir que teníamos una relación muy cercana, porque yo era de otra generación, pero ya antes de conocerla a ella, había leído Maternidad y Sexo, por ejemplo, que la verdad era novedosísimo para la época. Mimi solía decir que ella, bueno, que no se ponía a estudiar más Lacan porque las herramientas que tenía eran las que se usaba, ¿no? Además conocía la historia de Mimi, me pareció una historia muy interesante. Y había habido una intervención de ella, esto es notable, una intervención de ella que a mí me gustó mucho, no una intervención clínica, sino una intervención en el grupo de solidaridad antes de lo de Nicaragua, cuando empiezan a llegar los exiliados y todo eso. Hay quienes proponen que había gente que llegaba con situaciones traumáticas muy severas, de guerra, tortura, etc. Y que entonces lo que podían hacer los más formados, es como un remanente de la APA esto, los más formados era darles supervisión gratis a los jóvenes para que los jóvenes atendieran a esos pacientes graves, ¿no? Y Mimi, que estaba sentada, yo me acuerdo de esa reunión, dice, a mí no me parece bien, dice, atendamos nosotros los pacientes graves y le derivemos a los jóvenes los que pueden pagar. Porque lo que los jóvenes necesitan en este momento es ingresos para vivir. Y a mí me pareció perfecto. Dije, tienes razón, acaba de dar vuelta a algo que es como la idea de la pirámide de la formación, implícita al psicoanálisis, ¿entendés? O sea, los grandes y los jóvenes y la pirámide de cobro, inclusive algo que yo había notado, eso ya lo había notado en Córdoba, que las mujeres tenían honorarios más bajos que los varones. Y los que tenían título de médico tenían honorarios más altos que los que tenían título de... O sea, que había como una jerarquía de cobros. Mimi la pescó el vuelo ese. O sea, después tomábamos pacientes todos, pero quiero decir, le pescó el vuelo. No, paremos un poco de ese. Yo me hago cargo de la gente con traumatismo severo y le derivamos pacientes que le puedan pagar a los jóvenes y ellos, en todo caso, eligen con quién supervisan y pagan la supervisión. Es bueno, vuelvo a lo de Nicaragua. Mimi tenía bueno, vos has leído la autobiografía de ella. Yo he citado muchas veces la frase que dice, tuve una Edipo imperial. Por detrás de la figura de mi padre estaba el emperador Francisco José. Es una frase teóricamente muy correcta, muy profunda teóricamente. Pero además, ella era del Imperio Austrohúngaro, entonces tenía algunos gestos así, tenía un humor muy particular también, muy particular, podía ser un humor muy ácido. Y
tipo, como podría decir, de cuidado duro con respecto a la gente del equipo. Yo viajé con ella. Uno de los últimos viajes que hice lo hicimos juntas a Nicaragua, porque el equipo funcionaba así. Teníamos una reunión semanal. En la reunión semanal se discutían la situación, se planteaban los problemas, se elaboraban los documentos, se planeaban las acciones de formación, de capacitación, todo. Eso era los lunes a la noche en la casa de Mimi. Los lunes a la noche en la casa de Mimi, sí. Todo muy rico además, sí. Y me distraje porque me acordé, claro, porque todos vivían en el sur de la Ciudad de México, que es acá como vivir en el norte de la de Buenos Aires. Yo vivía al norte, entonces me cruzaba la ciudad entera para ir a esas reuniones, que me gustaban mucho, por cierto. Y el equipo cumplía 10 días de trabajo mensuales en Nicaragua, pero rotábamos. O sea, no nos tocaba viajar a los mismos todos los meses. Nosotros llegábamos un día de semana, teníamos un fin de semana que lo teníamos libre y después trabajábamos en el hospital de Managua, en el Hospital Psiquiátrico de Managua, y trabajábamos después en la Facultad de Medicina de León, en la parte de capacitación y formación de personal, etc. Y a veces con otras cosas, formación de personal hospitalario, el programa de niño acompañado, digamos, había como distintos programas que se iban armando. Cuando viajaba el equipo directivo, cuando viajaba Mimi, o Silvia, o Nacho, o viajaban los tres, ahí se reunían con la ministra de Salud y reprogramaban las actividades. A mí me tocó viajar, ese viaje lo hice con Javier Vicencio, bajo amenaza de invasión. ¿No? Hacía muy poco que Estados Unidos había invadido Granada. Y aclaro para los que están escuchando, Granada es un paísito chiquito que queda en Centroamérica, no Granada en España. Porque ya me ha pasado, me dice como que Estados Unidos invadió Granada, ¿viste? La gente, era un pequeño paísito que tenía un gobierno socialdemócrata, que tenía un aeropuerto, y Estados Unidos pensó que peligraba geopolíticamente porque ese aeropuerto podía servir para entrada de soviéticos que todavía existían, entonces promovió un golpe de Estado, después del golpe de Estado invadió Granada para defender la vida de los ciudadanos norteamericanos, la bombardeó durante 3 días, es Santiago del Estero, Granada, o sea, y inauguró el sistema de bombardeo masivo, que después utilizaría bombardeo masivo antes de entrar la tropa. Y después estaba la flota, estaba en el Golfo, estaba lista para invadir Nicaragua, estaban dadas las condiciones. En Argentina yo creo que ya había ganado Alfonsín y no había asumido, o algo así, pero ya participaba del Grupo Contadora. Y esa invasión la frena políticamente el Grupo Contadora. Pero a nosotros nos tocó estar en esa semana con Javier, mientras se nos variaron todas las actividades porque había que preparar todo para la situación de guerra. Y me acuerdo los pacientes del hospital de día de Ciudad Sandino, que era uno de los lugares donde íbamos, pacientes psiquiátricos de hospital de día, haciendo los refugios antiaéreos de las escuelas, que eso modificó la relación de la gente con los pacientes del hospital. Y preparando nosotros, formando parte de la preparación de la red de asistencia. Y el aeropuerto, que era una locura, porque la gente trataba de salir, ¿no? También recuerdo, esto es anecdótico, que yo me desperté a la mañana e interpreté... ahí está, las embajadas europeas retiraban su personal, pasaban retirando su personal. Pero nosotros no teníamos ninguna embajada que nos busque para llevarnos a ningún lado, o sea que un chileno y una argentina estábamos en el horno, digamos, pero no, ahí estábamos. Alicia, ¿y qué implicaba para vos en esa época, muy joven, trabajar en un contexto revolucionario, en hospitales, en momentos, bueno, de peligros como los que acababas de relatar, en contexto de guerra, con gente herida, con la contra acechando? Y lo que pasa es que era muy vital en esa época.
Por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico de Managua era una cosa impresionante, era muy impresionante, porque además confluían, mira, estaba Bertolt Rothschild, el Rothschild descendiente del famillonario de Freud, pero además Bertolt, que fue del grupo Documento Internacional, etc. Plataforma. Creo que fue Documento él, ¿eh? No, Plataforma. Plataforma, sí. Estaban los cubanos. Oye, chico, ¿cómo te va a deprimir si la revolución te necesita? ¿Viste? Había un grupo de canadienses que bregaban profundamente por el uso del electroshock, con lo cual hubo una discusión interesante. Estábamos nosotros. El hospital funcionaba en asamblea entre pacientes, personal y etcétera. Era realmente muy interesante. En un país donde además el taxista que te llevaba al hospital se hacía la señal de la cruz cada vez que llegaba. O sea, esa es más o menos posición con respecto y sin recursos de respuesta, y después todo el desafío de pensar una currícula de formación médica totalmente nueva para un país en esas condiciones. Y además, te digo, pensando en ese día que yo pensé que había empezado la invasión y lo fui a despertar a mi compañero de equipo y le dije, escúchame, me parece que empezó la invasión, y me dijo en inglés que le sirvieron té, porque él se había formado en Londres, digamos, ¿no? Entonces, no me olvido, como se está soñando, ¿viste? Bueno, yo no tenía mi familia ahí. No estaba ni mi hijo, ni mi gente querida, ni mis padres. La población nicaragüense tenía toda su familia ahí. Empezando por ahí, o sea, era solo mi vida la que estaba en juego. Y segundo, yo creo que cuando uno ya está en esa situación, el riesgo forma parte de la tarea, digamos, ¿no? Yo no lo dije, pero cuando nosotros empezamos, cuando a mí me tocó participar, nosotros todavía nos pagábamos los viajes. Aeronica nos descontaba la mitad del valor del pasaje, pero nos pagábamos los viajes, nos daban el alojamiento, que era un alojamiento muy sencillo. Mimi paraba junto con nosotros. Yo a veces me olvidaba que Mimi era una mujer grande, tenía una energía, una capacidad de trabajo. Y ese último viaje con Mimi, ¿qué recordás? De golpe, una de las fundadoras de la Asociación Psicoanalítica Argentina en el 42, después la que había liderado la decisión de la APA en el 71, y de golpe con vos en Nicaragua a sus 70 y pico. ¿Cómo fue eso para vos? Aunque no fueras tan cercana, pero... A mí me quedaban muchas cosas de Mimi que me enternecían mucho. Por ejemplo, que llegó Omar Cabezas a la casa. Omar Cabezas es el que escribió La montaña, etc. Y Mimi desapareció y apareció maquillada. O estábamos en una playa y estaba con el agua a la cintura mirando el cielo, estaba muy, muy abstraída. Y cuando me acerqué y le pregunté, le digo, ¿qué estás pensando? Me dice que sería bueno ser religioso. Estaba pensando en la muerte, obviamente. A esa edad empezaba a pensar en la muerte. Que fue una persona muy valiente frente a la cuestión de la muerte, además. La acompañó mucho Fernando Ulloa. Yo la vi hasta sus últimos tiempos acá. Y además, yo ahora lo pienso, para mí era natural, pero la verdad era incómodo. Nosotros parábamos en León, en una casa que no tenía aire acondicionado, por ponerte un ejemplo. Y hacía 40 grados. Nos movíamos en niveles de incomodidad grandes para una persona del Imperio Austrohúngaro, digamos. Pero no. Y además que las charlas con ella siempre tenían algún aprendizaje importante. Pero lo hacía en términos, por lo menos conmigo, ella no hablaba en términos muy teóricos. Sabía que yo ya no coincidía con esa cosa más fuerte kleiniana de ella. Se reía de la cosa kleiniana también a veces. Dice una vez, me llegó un trabajo de unos colegas de Uruguay y dicen, acaban de descubrir que el exilio tiene 2 ansiedades básicas, la depresiva y la paranoide. Paranoide y la depresiva. Se reía de eso también. Era muy irreverente Mimi, por lo menos cuando hablaba fuera de
fuera quizás de lo que tenía que hacer ella, que era muchas veces viajar a Europa, conseguir financiación, etcétera, ¿no? No, cuando yo digo que yo no era muy cercana a ella, digo, ella tenía gente mucho más importante en su vida que yo. No, tenía sus hijas, yo era de la generación de sus hijas, por decirlo de alguna manera. Pero no había una relación maternal conmigo. ¿Mm? Pero creo que cada vez que hablamos aprendimos algo. La última vez fue en el Congreso de Cuba, que yo estaba con un momento vital muy complicado, y me senté a charlar con ella y me dijo 2 o 3 cosas tan importantes. Hizo como una evaluación de cuál era el punto exacto en el cual mi análisis, que no voy a explicitar todo ahora, había dejado, pese al alta, una huella que yo tenía que retomar. Y para mí fue importantísimo. Eso fue en el 85, ¿no? 85. Yo había vuelto a la Argentina. Y a ver, bueno, contá un poco también de eso, porque se habla mucho del momento del exilio en general, de tener que partir de apuro, y no se habla tanto de la decisión del retorno, ¿no? Imagino, diciembre del 83 asume Alfonsín, hubo algunos que se quedaron, pienso en Nacho Maldonado. ¿Cómo fue esa decisión de volver? Yo siempre supe que iba a volver. Los mexicanos tienen una característica muy particular. Ellos te preguntan, ¿qué te parece México? Los nicaragüenses te preguntan, ¿cómo es tu país? Son 2 posiciones subjetivas totalmente distintas, ¿entendés? Los mexicanos buscan el espejo y los otros lo que quieren es enterarse de lo que hay afuera. Y entonces cuando yo me estaba yendo, me preguntaban, ¿qué no te gustó México? Y yo le decía, no, a mí México me encantó, pero yo soy de allá. Yo tenía que volver, yo me había ido. No fui de las personas que llegaron al exilio pensando que iban a estar 1 año o 2, que había. Yo llegué y dije, acá vamos a estar 10 años. Esto va a durar 10 años. Duró 8 por la guerra de Malvinas. Pero estaba absolutamente segura de que quería volver. No, lo que pasa es que había que arreglar volver, porque a esa altura de la vida, ahí vos me decís los que se quedaron. Primero, cada uno tiene una historia singular. Por ejemplo, Nacho tenía hijos adolescentes. ¿Sabes lo que es mover un adolescente? Bueno, no digo que sea la causa, pero estaba muy instalado además. A esa altura, para volver, nosotros necesitábamos ponernos de acuerdo. 2 parejas con niños que tenían... Éramos una familia compleja ya a esa altura. ¿Qué país encontraste cuando volviste? Yo no volví a Córdoba. Después me di cuenta, tardé en darme cuenta que volver a Córdoba tenía mucho costo para mí. Cuando vos emigrás, el primer trabajo que tenés que hacer es vivir una ciudad, vivir un lugar, un espacio físico que no tiene nada, donde nada te liga a tu historia. No hay ninguna esquina donde te encontraste, no hay lugar donde ibas al colegio, no hay nada. Eso yo lo había tenido que hacer con México. Y parcialmente con Buenos Aires, porque tenía algunas historias de Buenos Aires, pero de visita a Buenos Aires, digamos, ¿no? Pero cuando iba a Córdoba, estallaba la historia. Y estallar la historia quiere decir, estallaban además las personas que no estaban. Y la historia de Córdoba, que es terrible, porque en Córdoba el golpe empezó antes del golpe, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy determinante también, y además decisiones compartidas con el papá de mi hijo, etcétera, etcétera, de quedarme en Buenos Aires. En el medio, bueno, esto lo voy a contar. Traté de entrar a la Facultad de Psicología como ayudante de cátedra, en una cátedra psicoanalítica. Y presenté el currículum y me dijeron que mi currículum era irregular para la cátedra. O sea, porque tenía como
la participación en Nicaragua, etc. Alguien me dijo además, saca del currículum la tarea en Nicaragua, que dije, pero eso no es algo que yo hice, eso no es algo que yo hice, eso es algo que soy. Yo no vuelvo a la Argentina para ser clandestina de nuevo. No. O sea, para tener que ocultar, no, eso es de la dictadura. Es público, no necesita... O sea, es público que yo trabajaba en Nicaragua, no es que yo viajaba con un documento falso. Es público, al que no le guste, que no le guste. En medio de ese rechazo de la Facultad de Psicología de la UBA, de una cátedra... Año 84, más o menos. 84, yo acababa de llegar. Termino entrando en posgrado de la Facultad de Medicina en la Escuela de Salud Pública, que todavía era la Escuela de Salud Pública, era el lugar donde se formaban los ministros. Y el director de la Escuela de Salud Pública, me presenta Nora Lichiri además, el director de la Escuela de Salud Pública era el doctor Carlos Álvarez Herrera, que además era secretario del ministro, de Aldo Neri, y en la Escuela de Salud Pública y el Ministerio de Salud se decidían cosas. Era un lugar muy interesante. Y ahí me piden a mí que organice un curso con René Flugelman, que era de la APA y era del ministerio, era de gente de Vicente Gali, del Director Nacional de Salud Mental, que entre la Dirección Nacional de Salud Mental y la Escuela de Salud Pública organicemos un curso para residentes de salud mental, de salud mental de la ciudad, de la provincia y de nación, porque en ese momento el Borda y el Moyano eran nacionales. Entonces me acuerdo que llenábamos el aula, esas aulas hacían como teatro griego, digamos, de alumnos que eran residentes psicólogos, psicólogas y médicos, psiquiatras. Y ese curso, que se llamó Salud Pública con orientación en salud mental, es el antecedente de la cátedra, que después participo yo en el 85. Ese curso es el antecedente de las RISAM, que las crea Vicente Gali después, de la formación de las residencias interdisciplinaria. Y con ese curso me acuerdo que hicimos con todos los estudiantes una investigación sobre factores de salud mental en adolescentes. Estábamos hablando de la Escuela de Salud Pública, Estábamos hablando a de la la cual escuela, entré como docente, con dedicación exclusiva y cargo de... O sea, no había podido entrar a la Facultad de Psicología como ayudante de cátedra de honores y entré a la Escuela de Salud Pública como docente, como profesora, con un cargo equivalente a profesora adjunta para docencia e investigación de posgrado, de formación de residentes y fue una experiencia muy interesante. Estábamos 8 horas diarias ahí conviviendo con sanitaristas clásicos, teoría desarrollista, digamos. Todavía no había sucedido algo que sería muy importante en mi formación, que fue gracias a Hugo Berser, que me invitó al primer congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, al segundo, que era en Medellín, Colombia, al cual fui, y ahí entré en contacto con la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, de la cual he participado hasta la fecha, y a partir de ahí a la Asociación Internacional de Políticas Sanitarias, de la cual he sido presidente. Si no recuerdo mal, ese congreso fue en el 86, ¿no? 86, claro. Hubo 2 congresos que para mí fueron muy importantes. Uno por la alegría y el otro porque me abrió las puertas del pensamiento médico-social latinoamericano, que además empezaba a configurarse también el movimiento de salud colectiva en Brasil. Uno fue este Congreso de Medellín, que termina muy trágicamente porque pocos meses después Alberto Vasco Uribe y Saúl Franco Agudelo, que eran 2 de los jóvenes que habían armado el Congreso, y terminan exiliándose porque matan a uno de sus líderes, la violencia de Colombia, digamos, ¿no? Y el otro fue el Congreso de Psicoanálisis y Psicología Cubana. Después voy a volver con eso y voy a terminar con la Escuela de Salud Pública, que fue un lugar para mí refundacional de la carrera, porque este contacto con el pensamiento desarrollista en salud, el clásico pensamiento desarrollista en salud, por un lado, y por otro lado, había sido en 1978, había sido Alma Ata, y hay una persona que entra, casi diría, a la Escuela de Salud Pública con estas cosas innovadoras de
Carlos Álvarez Herrera, que había sido contratar personas no médicas, yo psicóloga, Nora Lichiri, psicopedagoga, y María Elena Esteban, que era licenciada en Ciencias de la Educación, y además contratar jóvenes. Y entra Mario Rovere, que tiene mi edad, y que Mario Rovere trae toda la línea de atención primaria de la salud para compartirla, y crea un grupo de investigación en atención primaria de la salud. Todo eso lo compartíamos en la escuela todo el tiempo, en la escuela de salud pública. Era realmente después fue desarmada, pero fue realmente una escuela de salud pública. Y ahí yo armo un seminario, también en el 85, 86, invito a Emiliano Galende como expresidente de la Federación Argentina de Psiquiatras, a Silvia Berman como expresidente de la Federación Argentina de Psiquiatras, a Hugo Rosario como fundador de los Centros de Salud Mental de la Comunidad, a Camino por la experiencia de Entre Ríos, de la comunidad terapéutica, a Alfredo Moffat por el bancadero. Digamos, cada uno de ellos vino a exponer esas experiencias, este tránsito de ese periodo, de un largo periodo. No grabamos nada, no filmamos nada. Era una época en que si uno grababa, además tenía que gastar una fortuna en que alguien desgrabe a máquina. No teníamos dinero para hacerlo, o sea, pasó, ¿no? Pero fue un encuentro muy importante. Y finalmente, yo hago el posgrado de salud pública en la escuela. Carlos me dice, ¿no querés hacer el posgrado en salud pública? Que ahora el título dice diplomado en salud pública, y después de que apareció la CONEAU, el diplomado es un cursito corto. Pero el diplomado en salud pública que yo hice, que es el que hizo además Aldo Neri, José Carlos Escudero, todos los ministros, digamos, de salud, etcétera, eran 6 horas diarias de clase durante un año, con un examen semanal. El primer año era común, y el primer semestre común, y el segundo se dividían, tenía compañeros extranjeros además, algunos de ellos amigos hasta la fecha, se dividía en especialidades, no existía salud mental. Así que yo hice epidemiología, que es la más cercana a investigación. Hicimos un trabajo final que fue el diagnóstico de la provincia de Entre Ríos, en el cual me incorporaron en ese equipo, y estuvimos un mes trabajando ahí en terreno, por la cantidad de camas de salud mental que tenía ocupadas Entre Ríos, me acuerdo, por eso. Y quedé con un vínculo con la provincia de Entre Ríos hasta la fecha, de hecho. Y volviendo un poco a la Universidad de Buenos Aires, que al principio no te había recibido tan amistosamente, ¿cómo fue tu vuelta? ¿Cómo fue la experiencia? Mirta Videla estaba a cargo, se lo agradeceré siempre, estaba a cargo de la cátedra de psicohigiene y salud mental, ¿no? Y una de sus alumnas o de sus ayudantes de cátedra me entrevistó a mí para ver qué hacía un psicólogo en la Escuela de Salud Pública, o una psicóloga en la Escuela de Salud Pública. Mirta ve la entrevista y me llama y me pregunta si quiero dar una clase sobre atención primaria de la salud. Me acuerdo que sobre ese tema me llamaban mucho. Le agradezco a Mario, que me había puesto todo en mis manos, a Mario Rovere, que me había puesto en mis manos todo ese conocimiento. Y entonces después Mirta me ofrece ser adjunta de la cátedra. Y yo entro como adjunta interina, o sea, en la facultad donde no había podido entrar como ayudante de cátedra, entro como adjunta interina. Cuando Carlos Álvarez Herrera deja la dirección de la Escuela de Salud Pública, yo renuncio a la Escuela de Salud Pública y ya me quedo exclusivamente en la Facultad de Psicología como adjunta interina, y en el 85, porque son 2 años o 3, pero pasan un millón de cosas. La creación de la facultad, entre otras cosas. Claro, se crea la facultad, Hugo Besetti era el decano, y llama a la tripartita para la reforma curricular. Mirta me dice a mí, anda a las reuniones. Psicohigiene y salud mental va a parar con clínica, y en ese momento, y hay que ser un desfachatado para hacer eso, yo propongo que desaparezca la cátedra de Mirta estaba de acuerdo, que desaparezca la cátedra de psicohigiene y salud mental, sobre todo por el término psicohigiene, que ya venía del higienismo de principios del siglo XX. O sea que acabábamos de desarmar la cátedra que creó José Blecher. Hay que ser un desfachatado, digamos. O sea, que ser joven y desfachatado. Y yo no era consciente. Y sale la reforma curricular con la propuesta nuestra, que es
una materia de inicio cuatrimestral, que es salud pública con orientación en salud mental. Si yo hiciera esa reforma ahora, diría salud colectiva directamente. Una materia anual obligatoria, que era psicología preventiva, y después las optativas, que eran planificación y programación, epidemiología y estrategias de intervención comunitaria. Iba a ser el Departamento de Salud de la Facultad de Psicología. Cuando se concursan esas cátedras, yo gano como adjunta y gana como titular Enrique Saforcada, que después sería adjunto, que sería vicedecano de Sara Slapak, y que había sido profesor mío en la facultad. O mejor dicho, no fue profesor mío, porque cuando yo estaba cursando psicología social en la Facultad de Psicología, en pleno efervescencia política, se duplica la cátedra de psicología social. Saforcada queda con una cátedra más pequeña y llega de Buenos Aires Raquel Ferrario a dictar psicología social, y todo el activo se concentra en la cátedra de Raquel Ferrario para discutir con ella, o sea, era peronismo, no peronismo, peronismo, marxismo, Althusser, no Althusser, digamos. Era una cátedra de mucho debate en ese momento. Vuelvo al presente. Entonces, pero volviendo a la tripartita, hay algo que no entendí del todo. Ahí se propuso la creación de esta materia cuatrimestral, seguida por preventiva anual y por epidemiología. ¿Y todo eso realmente se implementó en esa época? ¿O eso y así quedó la currícula. Todo se implementó en su momento. Hubo un momento en el cual, posteriormente, empezó la retracción con respecto a esto, porque finalmente Mirta Videla no gana el concurso de psicología preventiva, que es al cual ella se presenta. Yo me presento como titular o adjunta a salud pública, salgo adjunta de salud pública, gana la titularidad Enrique Saforcada. Mirta Videla no gana el concurso, lo gana Graciela Saldúa, que llegaba de Venezuela, del exilio en Venezuela, y unos años después, no demasiados años después, hay una movida política encabezada por la Franja Morada de disminuir la carga de la currícula completa, que había quedado muy cargada, la currícula muy larga, y entonces pasan, yo creo que por razones políticas, pasan psicología preventiva, pasa de ser una materia anual obligatoria a ser una materia cuatrimestral optativa. Bien. Tiene una pregunta más general ahí. ¿Qué implicó participar en ese proceso, digamos, de la reconstrucción democrática? Porque venías de la reconstrucción de la salud en Nicaragua, ahora de golpe la reconstrucción académica y también en el campo de la salud colectiva. Estuviste en los dos ámbitos al mismo tiempo. Era fascinante. O sea, yo, por ejemplo, tampoco era tan grande, pero yo escuché y participé, no participé opinando, porque no era nadie para opinar, en la decisión que se toma durante el gobierno de Alfonsín de si se inauguraba el Garrahan o no. Ese hospital, que había sido pensado en el 75, que había tenido un antecedente en la pediatría argentina, que había quedado cerrado durante la dictadura, cerrado como estaba, costaba una fortuna. Pero ya estaba como, según algunos teóricos o asesores, atrasado. No se necesitaba un hospital pediátrico de alta complejidad en la ciudad de Buenos Aires. Se necesitaban 4 distribuidos en el país. Pero lo que pasa es que, ¿quién políticamente gana un voto cerrando un hospital pediátrico? Que todavía no se inauguró. Y en medio de todo ese debate se pone en funcionamiento el Garrahan. Y cuando yo pienso lo que el Garrahan es como hospital, digo, yo vine a hacer el Garrahan, pero es una boludez. Entonces, perdón con la palabra que acabo de decir, porque yo no tuve ninguna participación. Pero es muy impresionante ver nacer un hospital como ese y la cantidad de vidas que se deben haber salvado ahí. Seguro. ¿No? Me habías dicho que querías decir algo más sobre los congresos, o el congreso al que fuiste vos en Cuba, de psicoanálisis, psicología marxista.
O- Ese congreso volvió a reunir, ese fue un congreso muy feliz. Fue un congreso, podríamos decir, festivo. Festivo, había una cosa de alegría, de encuentro, de vuelta a la democracia, que también habían, de alguna manera, en la Argentina. Yo viví dos sociedades en esos momentos de felicidad. Una, la de Nicaragua cuando terminó la guerra, pero que tenía un dolor muy profundo también, y en los dos casos, porque en la Argentina también el retorno a la democracia, pero también un dolor muy profundo, ¿no? Del cual terminaría con la Semana Santa y todo eso, toda esa sensación de que todavía no estaba todo en orden, digamos, ¿no? Y la guerra de las Malvinas tan reciente y tan no nombrada, digamos, todo era un clima muy particular, pero ese congreso, el reencuentro de la gente de Plataforma, el debate con los cubanos, la participación de los estudiantes, ir a conocer el hospital psiquiátrico de el Almejeira, el hospital de La Habana, a mí me pareció un congreso muy importante. Yo no volví a los siguientes, o sea, ya no volví a los siguientes. O sea, en ese del 85 estaba Juan Carlos Volnovich, seguramente. Estaba Juan Carlos Volnovich, estaba Tato Pavlovsky, me acuerdo que estaba León Rosgisner, estaba en ese congreso. Y entre otras cosas me acuerdo porque León era muy grande y resulta que hubo un vuelo que se le perdió el equipaje y entonces nos andábamos prestando la ropa y León no tenía quien le preste ropa. Y además Cuba todavía no había entrado en el periodo especial. Y entonces había muchas cosas con respecto a la vida en Cuba. Por ejemplo, yo no vi un niño pidiendo nada. Lo único que pedían, yo escribí sobre eso, lo único que pedían los chicos en la calle era chicle, porque chicle no había. Ahora una cosa absolutamente, ¿viste? ¿No tiene un chicle, doña? Un chicle. Nosotros acá teníamos chicos pidiendo comida y nunca hemos dejado de tenerlos. Y en ese congreso también estaba Mary Langer, todavía fue el último. Mary Langer ya estaba enferma. Con ese humor ácido que tiene ella, dice, todo el mundo se saca fotos conmigo, debe ser porque me estoy por morir. Cosa que pasó un par de años después. Pasó un par de años después, sí. Mary Langer ya estaba enferma, ya participaba del Congreso, y participó bastante además. Es raro que yo no tengo un recuerdo, o sea, yo tengo un recuerdo muy claro del Congreso de Medellín de Alames por el debate teórico-político, porque estaba Mario Testa, además había figuras importantes, pero no tengo un recuerdo claro de la parte teórica de ese Congreso. Sí tengo un recuerdo muy nítido de los encuentros, de las conversaciones en las mesas, de las personas, del impacto, porque en ese momento ir a Cuba, o sea, para mí que venía de México, yo no había ido a Cuba porque viajaba a Nicaragua, no tenía ya vacaciones para viajar a ningún otro lado durante años, pero ir de México a Cuba era muy fácil. México y Cuba tenían muy buena relación, pero para la gente que venía de la Argentina era como impensable estar en Cuba. Y sí me acuerdo de la visita al hospital psiquiátrico, porque no distinguía a los pacientes de los profesionales, pero no porque los profesionales parecieran pacientes de psiquiátricos, sino porque los pacientes no parecían pacientes psiquiátricos. Estaban todo el día haciendo cosas, pero era un hospital psiquiátrico. El tema era un hospital psiquiátrico. Bien, bueno, ya han pasado 40 años desde esa época. Ahora tenés como toda una carrera en perspectiva para mirar para atrás, o sea, desde esos 80 a este 2024. Como para ir cerrando, no sé qué te gustaría destacar o señalar un poco de lo que fue tu apuesta en ese campo de la salud colectiva en perspectiva latinoamericana. ¿Viste el libro que Novedú me publicó, ese libro que se llama Prácticas en Salud Mental, que fue el título de la monografía por la cual yo entré a la cátedra, como que después se duplicó, etcétera? Bueno, toda una historia con la facultad, ¿no? Al margen. Y ahí
hay una poesía de Efraín Huerta que dice: en primer lugar, me complace enormísimamente ser un poeta de segunda de un país del tercer mundo. Bueno, esa sensación. No, todo lo que hice lo hice porque tenía ganas. Yo no soy de las personas que planifican su carrera. Creo que hay, y no, ni siquiera lo cuestiono, ¿eh? O sea que digo, tengo que hacer esto. Yo después cuando vine a hacer esto de que, porque eso nació, lo vine a hacer. Hay que hacer la maestría, el doctorado, y a los 32 años ya estás en carrera académica. Y qué sé yo, cuando yo hice la maestría, la hice porque tenía ganas de hacer una maestría, y la idea de la carrera académica no existía como existe ahora, y como le están fusilando ahora, dicho sea de paso, ¿no? En México ya existía, pero con becas al exterior y con la gente de Brasil, lo que yo vi que aún en dictadura, la formación la inversión que se hizo en formación y capacitación de intelectuales fue importante. No es el caso de la Argentina, ¿no? Que hemos tenido momentos mejores, pero no justamente cuando yo llegué, por ejemplo. Ahí está. Yo me podía presentar a CONICET cuando llegué. Tenía una maestría, tenía los antecedentes. No me presenté porque era dedicación exclusiva y lo que pagaba el CONICET en ese momento no me iba a alcanzar para vivir. Y yo tampoco quería hacer una especie de manganeta de meterme al CONICET, tener la beca de CONICET y bajo cuerda atender pacientes o hacer consultorio, ¿no? Entonces decidí, tenía toda la posibilidad de entrar, pero decidí no hacerlo. Y lo mismo hice investigación, lo mismo estoy en el CONICET ahora, como me han invitado ad honorem, pero me han invitado. Estuvo bueno. ¿Algo que quieras decir para terminar que no te hayan preguntado? Bueno, sí, es muy difícil. Habría mucha más gente que me hubiera gustado mencionar para agradecer. He mencionado a algunas personas porque las he recordado y otras que recuerdo y no dio pie a la mención. Hay muchísimo más para hablar sobre la experiencia de Nicaragua, muchísimo más para hablar sobre la experiencia de la Universidad de Buenos Aires, que al final fue mi institución más permanente, ¿no? Como yo digo, ni los matrimonios me duraron tanto. Y también quedó pendiente, esto es lo último que quiero decir, esto sí es un agradecimiento, ese grupo de debate y conversación que armó Emiliano Galende, que se llamaba el Grupo Galende, donde nos invitaba a hablar de temas de salud mental y que eligió un grupo que era mitad mujeres y mitad varones en ese momento, que estaba Mirta Clara, por ejemplo, ahí. No los voy a nombrar a todos, pero y que de ese grupo surgió toda el área de posgrados de salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Entonces, a mí siempre me han gustado las cosas fundacionales. O sea, me ha gustado mucho participar. Yo creo que cuando ya se terminó de fundar, ya me las quiero tomar, digamos, ¿no? Las fundaciones y las reconstrucciones. Las fundaciones y las reconstrucciones, claro. Entonces, hay algunas fundaciones en las cuales he participado y que me siento muy, muy orgullosa. Le agradezco mucho a Juan Carlos Roquel, que ya no está, que me haya invitado a la fundación de la primera maestría en salud mental de América Latina, la de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Autónoma de Entre Ríos, en este momento dirijo allí una maestría. O sea, yo con Entre Ríos, y no mencioné otra etapa, que es la etapa Misiones y la experiencia El Dorado, que fue una etapa así maravillosa de investigación, de llevar alumnos, de trabajar, que dará para otro relato. La experiencia El Dorado fue producto de mi nostalgia por Nicaragua y el enganche con un hospital SAMIC que me pareció fascinante, que venía desde la época del ministro de Salud de Ilia, de Oñatibia. Esos hospitales fueron pensados por Oñatibia, un tipo de diseño hospitalario muy particular. Quedarán para otro relato, pero El Dorado está, como fue una investigación, está muy publicado y muy narrado, por cierto.
y no casualmente, un término como el dorado, digamos. Entonces sí, ha valido la pena, digamos, y todavía deben quedar algunas cosas para hacer. Me da mucho gusto haber configurado una cátedra que es un colectivo que funciona sin mí, bien o mal, con conflicto, en época muy difícil, con otras personas a cargo, etcétera, etcétera, y me da muchísimo gusto. Una de las tareas que más me gustó fue formar investigadores y formar personas que, sin embargo, hoy en día no me siguen al pie de la letra. Yo no he hecho escuela. ¿Mm? O sea, si Leandro se dedica al pensamiento decolonial, si cada uno de ellos va tomando un camino y un perfil propio, y eso me parece que es importantísimo. Importantísimo formar colectivos que no dependen de uno, importantísimo formar personas que eligen su propio camino y utilizan las herramientas que uno les dio para transformarlas. Muchísimas gracias, Alicia.